programa de variedades en el Hotel Imperial, Sí. que tenía como principal atracción al pionero del rock and roll en ese tiempo, Bill Haley y sus cometas, ¿eh? Antes de que estuviera obviamente en Televisa y en otras instituciones, ahí anduvo en Tampico. Pues bueno, mi querido Jesús, amigos del auditorio, pues esta semana fue una intensa agenda que pues los que acapararon la atención fue la movilización que hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 26, para lo cual le agradezco mucho al profesor Bárcenas, Juan Carlos Bárcenas, que nos haya tomado la llamada, secretario general. ¿Qué es lo que pasó, profesor Bárcenas? ¿Dónde se rompió la buena relación? ¿Qué es la postura del sindicato en torno a lo que vimos el jueves? ¿Se despertó un león que estaba dormido, secretario? Sí, definitivamente sí, mi estimado Samuel. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de hecho, estuvimos todo un año tratando de hacer los planteamientos de una de otra manera, para poder transitar, teniendo cordura, teniendo paciencia, privilegiando el diálogo en la mesa, trabajando de manera colaborativa, de tal forma que al no encontrar con las respuestas de manera favorable, pues tuvimos que convocar a todos los compañeros integrantes de la sección 26, en donde tengo que reconocer que hubo una gran fortaleza de presencia de trabajadores de la educación, porque también ya habían estado hartos de la paciencia, del trabajo colaborativo, de los ataques constantes, de los acosos laborales, del tema de abuso de autoridad, de la falta de apoyo para las cuestiones de infraestructura, de equipamiento, de apoyo para poder transitar en las propias capacitaciones. Y al contrario, en lugar de entender la Secretaría de Educación el tema de poder ayudar, al contrario, me amenazó para las cuestiones de aplicarles descuentos, de evitar que pudieran trasladarse, y eso creo que enardeció más la inquietud y la fortaleza de los trabajadores de la educación, el hecho de que no querían pagar prestaciones tan básicas como el hecho de las becas de los hijos de trabajadores, algo que ya teníamos más de un año y no se veía por dónde, por la falta de voluntad de la Secretaría de Educación. Y esto y algunas otras prestaciones hicimos un pronunciamiento de tal forma de que, bueno, ya tuvimos la tolerancia, hicimos con todo respeto la espera de las respuestas, y no simplemente omisos ante las necesidades de los trabajadores. Entonces la relación sindical pues jamás va a estar dispuesta a perder una prestación de que ha costado años establecerla en minutos de acuerdo, de tal forma que hicimos un pronunciamiento y lo hicimos público a todos nuestros compañeros trabajadores de la educación, y sin duda ellos encontraron una identidad en ese documento, de tal forma que hubo una gran motivación para poder participar, demostrar la fuerza que tiene el sindicato, que lo hacemos todos los días, la lucha es diaria, donde vamos a nuestras comunidades, donde vamos a nuestras escuelas, a desarrollar nuestro trabajo de manera muy profesional, pero a diferencia de otros empleados aquí le ponemos amor y cariño a nuestros alumnos. Entonces, dentro de esta lucha, pues llegó al límite, ¿no?, de falta de respuestas, la falta de atención, el omiso, la omisión ante las propias necesidades. Entonces fue necesario y estrictamente casi obligatorio el hecho de que pudiéramos hacer una manifestación general. Lo pensábamos hacer al interior del estado, pero todos de manera estratégica coincidimos que lo hiciéramos acá en la capital del estado. También trabajadores aproximadamente acudimos a exigir lo que nos corresponde. No estamos pidiendo otra cosa más que el respeto a los derechos de los trabajadores, el respeto a la dignidad que nos merecemos como servidores al servicio y a la formación de nuestras nuevas generaciones, de nuestros alumnos. Alguien nos criticaba que porque íbamos a suspender labores, y no es una suspensión de labores como tal, sino enseñarles a la sociedad que también se defiendan, que entiendan que cuando alguien abusa de algo o hace omisión a las necesidades, pues también tenemos que hacer un ejercicio, una manifestación para expresar lo que nosotros sentimos, lo que tenemos como ciudadanos, porque también somos potosinos.
Afortunadamente, quiero decirte que una gran respuesta de los trabajadores. Lo hicimos con toda energía, con toda fortaleza, pero respetando siempre a la ciudadanía. Por eso lo generamos tratando de evitar que pudiéramos tener daños a terceros y con el gran compromiso de regresar a las aulas. Y como lo vimos inmediatamente después de que generamos los acuerdos con gobierno del Estado, a quien le tengo que reconocer la voluntad política para poder resolver de manera inmediata algunos pagos. De hecho, el recurso, quiero decirte que ya lo tiene la CEGE. El día de ayer lo depositaron de manera directa de la Secretaría de Finanzas, porque eso fue el acuerdo para que se pudiera pagar. El ideal era que lo tuvieran listo ayer, pero más sin embargo, bueno, ni siquiera la Secretaría, con todo lo que estaba diciendo nuestro secretario de Educación, tenía listos los archivos para poder pagar. Sí. ¿Eso qué implica? Pues que simplemente no tenía la voluntad de hacerlo. Sí. Entonces, esto ya lo hemos dado seguimiento con la comisión negociadora. Sí. Quiero informar aquí contigo, Samuel, pues realmente es el primer aviso que he dado al respecto, con respecto a que el próximo lunes estarán pagando las becas para los hijos de trabajadores. Sí. También el lunes estará dispersando el recurso de los bonos pendientes para nuestros compañeros de telesecundaria, tanto activos como jubilados, de tal suerte que el bono que tenemos para compra de materiales y un gran reconocimiento para nuestros compañeros de educación indígena que fueron con toda energía a reclamar la ofensa que fueron ellos motivados por parte de alguna funcionaria de la CETI. Entonces ese recurso de apoyo a materiales también estará disponible el lunes. Y eso es algo, y reconozco la voluntad política de gobierno. Lo que motivó, aparte de defender los derechos de los trabajadores, es que no estamos dispuestos a tolerar que abusen algunas figuras públicas de su facultad, que no viene en ninguna parte normativa de tratar a los trabajadores con abuso, con hostigamiento, con gritos, con amenazas, y sobre todo con insultos, porque fue muy lamentable que a nuestros compañeros de nivel de educación indígena, la funcionaria los denostara, los ofendiera, los humillara, de tal forma que nosotros no estamos dispuestos a eso, y sí al compromiso de trabajo colaborativo, y a las cuestiones de colaborar y seguir fortaleciendo con el propio gobierno del Estado para fortalecer la escuela y la educación pública, pero tiene que hacerse con respeto. Y la dignidad de los trabajadores no está en juego. Y en ese sentido, profesor, ¿cuál será la postura del sindicato respecto al titular de la Secretaría de Educación? Que se vaya. Que ya vieron ustedes, pues que no hubo simbiosis, no hubo armonía y no se llevaron con él para nadita, ¿no? Sí, desafortunadamente nosotros pusimos todo de nuestra parte. Y ahí hay muchos ejemplos, ahí en la misma Secretaría, hay muchos testigos de las negociaciones, porque nunca lo hicimos en privado, siempre en compañía de las comisiones de negociación, porque pueden dar fe de las cuestiones de la voluntad del sindicato para poder transitar dentro de la gobernabilidad. Pero creo que subestimó la capacidad que nosotros tenemos de representación, incluso hasta en un medio por ahí nos acusó de que ya no teníamos la representatividad de los trabajadores. Pues entonces quedó muy demostradita la cuestión que el sindicato, cuando se le ataca, a veces se ataca a los trabajadores, porque el sindicato no es la dirigencia. El sindicato de maestros somos todos. Y si atacas a uno, atacas a todos. Entonces, y no únicamente en San Luis Potosí, atacas a nivel nacional. Entonces, nosotros tenemos una gran fortaleza, tenemos una gran preparación. Y al respecto del secretario, que también fue una petición que se hizo y los compañeros fueron muy firmes, bueno, eso lo estará analizando, valorando el señor gobernador, en donde seguramente habrá de tomar las decisiones más correctas, porque al final de cuentas el sector educativo y toda la área en materia de educación pues es clave para su gobierno, y que él hará la valoración correspondiente, de tal forma que nosotros estaremos a la expectativa. De tal forma nosotros como organización sindical ya no haremos ninguna negociación con él. Definitivamente, por eso en los acuerdos que establecimos con el gobierno a través de la Secretaría General de Gobierno del licenciado Guadalupe Torres y también con el secretario de Finanzas, el secretario de Educación estuvo presente,
porque si no tuvo la capacidad de más de un año de no dar respuesta, entonces ¿cómo iba a generarlo en ese sentido? Entonces él tuvo su oportunidad, no la quiso aprovechar, Profe. no vio el impacto tan positivo que podría haber sido para que diera respuestas. Entonces eso estará en manos del señor gobernador, el planteamiento está dado, Sí. pero sin duda no valorará. Y esto es algo que nosotros seguiremos dándole seguimiento a la mesa de negociaciones, porque también esto abrió un tema importante para las cuestiones de que las voces y los planteamientos del personal de trabajadores de la educación, del CENTE, la sección 26, Sí. tenga la posibilidad de sentarnos con el gobierno del Estado y hacer los acuerdos de negociación del trámite de todos los pendientes que traemos. Profe, Es una deuda aproximadamente, mi estimado, de sí. unos 1,000 millones de pesos. Profe, yo le De quiero los preguntar, diferentes fondos y fideicomisos, yo le que qui- no se los debe al CENTE, se los debe a los trabajadores. profe, yo le quiero preguntar, pero tenemos que ir a una pausa comercial, vamos a regresar con usted. ¿Ok? ¿Ya le perdieron el miedo al gobierno o ya le perdieron el respeto? Y en esta gran situación que vivimos, en esta situación que vivimos el jueves, el responsable se llama secretario de Educación, pero me la responde regresando. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos, ¿le parece? No se vaya. Adelante. Vamos a una Gracias pequeña también. pausa comercial. Estamos platicando con el líder de la sección 26 del CENTE. Solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana en elsavalles.com Radio. Periodismo diferente.